La última pureza, capítulo 6, la última pureza. Hay historias que no terminan con finales felices. Hay amores que no conquistan al destino, sino que se rinden ante él con dignidad. Y hay momentos donde la única victoria posible es morir siendo quien realmente eres, en lugar de vivir siendo quien otros necesitan que seas. Esta es la historia del final, no del final que querías, no del final que merecían, sino del final que la vida, en su crueldad arbitraria y su belleza inesperada, decidió darles. Esta es la historia de la última pureza. 6 meses después, marzo de 1985, la Ciudad de México respiraba con ese aire peculiar de principios de primavera, cuando el invierno seco finalmente cede ante las primeras lluvias y la ciudad, perpetuamente gris, se permite un respiro de verde en sus parques y jardines. Alejandro Montes había cumplido 39 años en febrero. Lo celebró solo, en su habitación de hotel, que ya no se sentía temporal sino permanente, con una botella de vino tinto y los documentos de Elena Cortés esparcidos sobre la cama como fantasmas de papel. Todavía no los había usado, todavía no había expuesto a don Ernesto, porque Camila le había pedido que no lo hiciera, y cada petición de ella era sagrada. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa de esperanza y desesperación. Camila había completado 8 ciclos de quimioterapia. Su cuerpo había respondido notablemente bien al principio. Los tumores se reducían, los análisis de sangre mejoraban. Los doctores usaban palabras como remisión y pronóstico favorable. Por 2 meses gloriosos pareció que iban a ganar. Alejandro la visitaba en el hospital cada día que ella permitía. Leían juntos Cortázar, García Márquez, los clásicos que ella amaba. Jugaban ajedrez en un tablero magnético barato que él había comprado en el mercado. Hablaban sobre el futuro como si fuera algo real, algo tangible, algo que podían tocar. Cuando salga de aquí, decía Camila, quiero ir al mar, a Veracruz, ver el amanecer sobre el Golfo, comer pescado fresco, sentir la arena entre mis dedos. Lo haremos, prometía Alejandro. Todo eso y más, pero entonces, en enero, algo cambió. Camila comenzó a sentirse más cansada. Las fiebres regresaron. Los análisis mostraban marcadores elevados otra vez. El cáncer había regresado. Y esta vez era agresivo. Los doctores intentaron un protocolo diferente. Medicamentos más fuertes, dosis más altas. Pero el cuerpo de Camila, ya debilitado por meses de tratamiento, no podía soportarlo. Comenzó a perder más peso. Su piel adquirió ese tono amarillento que los doctores llaman ictericia. El cabello, que había empezado a crecer otra vez después del primer ciclo, se cayó completamente, y sus ojos, esos ojos negros que habían cautivado a Alejandro la primera noche en el jardín de don Ernesto, comenzaron a hundirse, rodeados de sombras profundas que ningún maquillaje podía esconder. En febrero, los doctores le dijeron la verdad que todos ya sabían, pero nadie quería decir en voz alta. Señorita Sandoval, hemos hecho todo lo posible, pero el cáncer se ha extendido demasiado. A los pulmones, al hígado, tal vez al cerebro. No podemos estar seguros sin más estudios. ¿Cuánto tiempo?, había preguntado Camila, su voz sorprendentemente calmada. El doctor Ramírez, ese hombre bondadoso que había estado con ella desde el principio, había quitado sus lentes, limpiándolos innecesariamente para evitar su mirada. Semanas, tal vez un mes si tiene suerte. ¿Y si acepto el tratamiento que me ofreció don Ernesto? Los especialistas en Houston posiblemente podrían extender su tiempo. Tal vez algunos meses más, pero no sería cura, solo prolongación. Camila había asintido, como si estuviera aceptando un informe del clima. Entonces prefiero pasar el tiempo que me queda con dignidad, sin más agujas, sin más veneno, solo vivir lo que pueda vivir. Alejandro, que había estado sentado a su lado, sosteniendo su mano, sintió algo romperse dentro de él, no violentamente, solo un crack silencioso, como hielo partiéndose en un lago congelado. Camila,
No, Alejandro. Ya decidí. He pasado 3 años siendo propiedad de alguien más y 6 meses peleando contra mi propio cuerpo. Quiero pasar mis últimas semanas siendo yo misma. Solo yo. El hospicio no regresó al hospital. En lugar de eso, Sofía arregló su traslado a un hospicio pequeño en Coyoacán, administrado por monjas de una orden que se especializaba en cuidados paliativos. Era un lugar tranquilo, una casa antigua convertida, con un jardín lleno de jacarandás y bugambilias. Habitaciones privadas con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. Una capilla pequeña donde las monjas rezaban el rosario cada noche. Camila tenía una habitación en el segundo piso con vista al jardín. Alejandro había traído su tocadiscos del apartamento junto con su colección de vinilos. Las monjas habían protestado inicialmente, música secular en un lugar de paz religiosa, pero la Madre Superior, una mujer anciana con ojos sabios, había intervenido. Dejen que la muchacha tenga su música. Dios escucha todas las canciones, incluso los boleros. Así que las tardes en el hospicio estaban llenas de Chabela Vargas y Lucho Gatica, de canciones sobre amores imposibles y corazones rotos, de melodías que parecían escritas específicamente para ese momento, ese lugar, esa despedida. La madre de Camila había muerto en enero, 2 semanas antes de que los doctores dieran el veredicto final sobre Camila. Había sido una muerte tranquila, en su sueño, en el hospicio donde don Ernesto todavía pagaba por su cuidado. Camila no pudo asistir al funeral. Estaba demasiado débil, pero Sofía fue en su lugar, llevando flores blancas y una carta que Camila había escrito para su madre, diciéndole todo lo que nunca había podido decir en vida. Gracias por amarme. Gracias por sacrificarte. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para salvarnos a ambas. Valeria había venido de Puebla, finalmente sabiendo la verdad. Había pasado 3 días con Camila, llorando, riendo, recordando su infancia, haciendo las paces con todo lo no dicho. Vas a ser arquitecta, le había dicho Camila, sosteniendo las manos de su hermana. Vas a construir edificios hermosos. Vas a tener una vida que yo nunca pude tener. Prométeme que serás feliz. No puedo prometerte eso. No sin ti. Entonces prométeme que lo intentarás. Que no desperdiciarás tu vida en culpa o tristeza. Que vivirás por las dos. Y Valeria lo había prometido, aunque ambas sabían que era una promesa difícil de cumplir. La visita de don Ernesto vino a verla una última vez. Era un martes por la tarde. Alejandro había salido brevemente a comprar flores, jazmines, los favoritos de Camila, cuando el auto negro se detuvo frente al hospicio. Don Ernesto entró solo, sin Rodrigo, sin guardaespaldas, solo un hombre de 62 años que de repente se veía viejo, cansado, disminuido. Camila estaba sentada en una silla junto a la ventana, envuelta en una manta a pesar del calor de la tarde. Había perdido tanto peso que parecía una muñeca frágil, translúcida, casi etérea. Camila, don Ernesto, él se sentó en la otra silla sin pedir permiso, pero sin la arrogancia habitual. Vine a decirte que... y que lo siento. Ella lo miró sorprendida. Perdón. Lo siento por todo. Por cómo te usé. Por las amenazas. Por no verte como persona, sino como posesión. ¿Por qué ahora? Porque estás muriendo. Y cuando alguien está muriendo, las mentiras ya no tienen sentido. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. ¿Sabes algo gracioso? Pensé que si te tenía, si te poseía, llenaría el vacío dentro de mí. Ese vacío que viene de construir un imperio pero no tener a nadie con quien compartirlo realmente. Pensé que tu belleza, tu juventud, podrían hacerme sentir vivo otra vez. ¿Y funcionó? No. Solo me hizo sentir más vacío, porque sabía que cada momento contigo era comprado, que nunca me elegiste libremente, que fui solo, un cliente, el más caro tal vez, pero cliente al fin. Camila tosió, una tos seca que sacudía todo su cuerpo. Don Ernesto le alcanzó el vaso de agua en su mesita.
Ella bebió lentamente. ¿Quieres mi perdón?, preguntó finalmente. No merezco tu perdón. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que sepas que si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Que si pudiera devolverte tu libertad, tu salud, tu vida, lo haría sin dudarlo. Pero no puedes. No, no puedo. Se levantó, caminó hacia la puerta. El argentino te ama. De verdad, de una manera que yo nunca pude. Espero que tengas, aunque sea unos días más con él, que sientas lo que es ser amada sin condiciones. Don Ernesto se volvió. Ya te perdoné. Hace meses. Porque guardar rencor requiere energía que ya no tengo. Y porque entendí algo. Tú también eres prisionero. De tu dinero, de tu poder, de tu necesidad de control. Y esa es una prisión peor que cualquier jaula que me hayas construido. Él asintió, algo brillando en sus ojos que podría haber sido lágrimas. Adiós, Camila Sandoval. Fuiste la más hermosa y la única que me hizo sentir vergüenza. Y se fue desapareciendo en su auto negro. Un hombre poderoso que había descubierto demasiado tarde que el poder no puede comprar redención. Camila entrega su última pureza, el perdón a quien no lo merecía. Crees en amores que sobreviven a la muerte, en perdones que liberan no solo al perdonado, sino también al perdonador. Deja tu visión en los comentarios. La noche final, Alejandro sabía que era la última noche, no por algo que los doctores dijeran, no por algún cambio dramático en su condición, solo lo sabía. Del mismo modo que sabes cuando el sol está a punto de ponerse, cuando una vela está a punto de apagarse. Camila lo sabía también. Quédate conmigo esta noche, había dicho. No me dejes sola. Las monjas habían protestado. No era apropiado que un hombre pasara la noche en la habitación de una mujer, pero la Madre Superior había intervenido otra vez. Dejen que el amor tenga su despedida. Dios entiende. Así que Alejandro se quedó, movió la silla junto a su cama. Sostuvo su mano, esa mano que ahora era solo huesos y piel, sin la carne que una vez la había hecho hermosa. Pusieron música. Bésame mucho. La canción que había estado sonando la primera noche que se conocieron. Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez, y había sido profético, porque esta realmente era la última vez. Alejandro, susurró Camila, su voz apenas audible. Estoy aquí. La carta, la que le di a Sofía. ¿La leíste? No. Decidí que mientras estuvieras viva, no necesitaba leerla, porque estaba escrita para un mundo donde ya no estabas. Y me negaba a aceptar ese mundo. Ella sonrió débilmente, siempre tan romántico, tan terco. Aprendí de la mejor, léela. Después, cuando ya no esté, entenderás cosas que no pude decirte en persona. No quiero leerla, quiero que me las digas tú. No puedo. Algunas verdades son demasiado difíciles para ser dichas cara a cara. Necesitan la distancia del papel. Tosió otra vez. Alejandro le dio agua, usando una jeringa pequeña porque ya no podía sostener el vaso. ¿Te duele?, preguntó. Un poco. Pero las monjas me dan morfina. Ya no es tan malo. Quisiera poder hacer más. Ya hiciste todo. Me diste 6 meses donde me sentí humana, donde me sentí amada. Eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene en toda una vida. La música cambió. Ahora era Contigo aprendí de Armando Manzanero. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo raro y fascinante. Baila conmigo, dijo Camila repentinamente. No puedes levantarte. No necesito levantarme, solo. Sostén mi mano, muévela al ritmo de la música. Imagina que estamos en mi apartamento otra vez, con vino tinto y quesadillas, antes de que todo se volviera complicado. Así que Alejandro sostuvo su mano y la movió suavemente al ritmo de la canción, imaginando que estaban bailando, que ella estaba sana, que el mundo era diferente. Y por 3 minutos y 40 segundos, la duración de la canción, fue suficiente. Cuando la música terminó, Camila cerró sus ojos.
cansada, murmuró, tan cansada. Duerme. Estaré aquí cuando despiertes. ¿Promesa? Promesa. Pero ambos sabían que era una mentira amable. El amanecer, Camila Sandoval murió a las 5:47 de la mañana del 15 de marzo de 1985. No hubo drama, no hubo dolor visible. Solo dejó de respirar entre una exhalación y la siguiente que nunca llegó. Alejandro sostenía su mano cuando pasó. Sintió el momento exacto, un cambio en la temperatura de su piel, un relajamiento de músculos que habían estado tensos por meses. No lloró inmediatamente. Solo se sentó ahí, sosteniendo esa mano que ya no era ella, mirando su rostro que finalmente había encontrado paz. Las monjas vinieron, rezaron, prepararon el cuerpo con esa eficiencia compasiva de quienes han visto demasiadas muertes para sentirse abrumados, pero suficientes para todavía importarles. Sofía llegó una hora después. Había estado durmiendo en el convento adjunto, esperando, sabiendo. Encontró a Alejandro todavía en la silla, todavía sosteniendo la mano de Camila, mirando por la ventana donde el amanecer pintaba el cielo de rosa y dorado. Se fue, dijo él simplemente. Lo sé. Sofía puso su mano en su hombro. Hiciste todo lo que podías. Le diste lo que nadie más pudo darle. Libertad, amor, dignidad. No fue suficiente. Nunca es suficiente. Pero fue algo. Y eso importa. Se sentó en la otra. Silla, hay arreglos que hacer. Funeral, entierro. Su hermana necesita ser contactada. Yo me encargo. Y está la carta, Alejandro. Finalmente la miró. La carta. Sofía sacó el sobre de su bolso. El mismo sobre que Camila había escrito hace meses, que había guardado, que había confiado a Sofía para este momento exacto. Es hora, dijo Sofía suavemente. Alejandro tomó el sobre. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Leíste lo que dice? No, y no lo haré. Es solo para ti. La carta Alejandro esperó hasta estar solo. Después del funeral, un asunto pequeño. Solo Valeria, Sofía, algunos pacientes del hospital que la habían conocido, las monjas del hospicio. Después de que Valeria regresara a Puebla con promesas de mantenerse en contacto, de honrar la memoria de su hermana, viviendo plenamente. Después de que Sofía se fuera, dándole un abrazo largo y apretado, diciéndole que si necesitaba cualquier cosa, lo que fuera la llamara, regresó a su hotel. Era tarde en la noche. La ciudad brillaba abajo, millones de luces, millones de vidas continuando como si nada hubiera cambiado. Se sirvió un whisky, se sentó junto a la ventana y finalmente abrió el sobre. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que las monjas cumplieron su parte del trato y te dieron morfina suficiente para que mi final fuera pacífico. Significa que Sofía mantuvo su promesa de cuidarte después. Y significa que yo finalmente encontré la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. No llores por mí, o si lo haces, que sean lágrimas breves. Porque mi vida, aunque corta, aunque complicada, tuvo momentos de belleza genuina. Y la mayoría de esos momentos fueron contigo. Hay cosas que necesitas saber. Verdades que no pude decirte cuando estaba viva porque me daba vergüenza, o miedo, o ambos. La primera verdad, cuando te conocí esa noche en el jardín de don Ernesto, ya sabía que estaba enferma. Los doctores lo habían encontrado 2 semanas antes, así que cuando hablé contigo, cuando te di mi pañuelo rojo, no fue inocente, fue desesperado. Era una mujer muriendo que quería sentirse viva una última vez. La segunda verdad, todo lo que pasó después, nuestros encuentros, nuestros besos, nuestra casi relación, fue egoísmo de mi parte. Sabía que no tenía futuro para ofrecerte, pero te quería de todas formas. Y ese fue mi último pecado, hacerte amar a alguien que ya estaba perdida. La tercera verdad, los documentos de Elena. No los uses, por favor. No porque proteja a don Ernesto. Al carajo con don Ernesto.
sino porque usar esos documentos significa meterte en un mundo de violencia y corrupción que te va a destruir. Y no puedo morir sabiendo que mi venganza póstuma fue tu destrucción. La cuarta verdad y la más importante: te amé, genuinamente, completamente, de una manera que nunca amé a nadie. No fue gratitud por rescatarme, aunque estaba agradecida. No fue dependencia emocional, aunque te necesitaba. Fue amor real. El tipo de amor sobre el que escriben los poetas. El tipo que no tiene sentido práctico, pero que tiene todo el sentido emocional. Y ese amor me salvó. No mi cuerpo, ese estaba condenado desde el principio. Pero mi alma, me recordaste que era más que mi pasado, más que mis errores, más que las decisiones terribles que tomé para sobrevivir. Así que te pido algo, Alejandro Montes de Buenos Aires. Vive, no por mí, por ti. Encuentra a alguien que puedas amar sin tragedia. Ten la vida que yo no pude tener. Y de vez en cuando escuches un bolero o veas jazmines o pases por la colonia Roma, recuérdame. No con tristeza, solo con esa sonrisa pequeña que reservamos para los buenos recuerdos, porque fuiste mi buen recuerdo. Mi momento de luz en años de oscuridad y eso. Mi amor fue suficiente. Tuya, en esta vida y en la que sigue si es que existe. Camila Pede, el pañuelo rojo que te di la primera noche. Guárdalo. Es la única cosa material que tengo valor real, porque tiene mi perfume. Y mientras puedas olerlo, parte de mí todavía existe en el mundo. Alejandro leyó la carta 3 veces. La primera vez lloró. La segunda vez sonrió a través de las lágrimas. La tercera vez simplemente sintió paz. No era el final que quería, pero era el final que tenían, y había dignidad en eso. Se levantó, fue a su maleta, sacó el pañuelo rojo que Camila le había dado hace meses en el jardín de don Ernesto. Lo sostuvo contra su nariz. El perfume todavía estaba ahí, débil pero presente. Jazmín y especias. El olor de una mujer que había elegido morir libre en lugar de vivir prisionera. Caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía infinita, sus luces parpadeando como estrellas terrestres. En algún lugar ahí afuera, don Ernesto estaba en su mansión, rodeado de riqueza y poder, pero fundamentalmente solo. En algún lugar, Valeria dormía en Puebla, soñando con arquitectura y futuro. En algún lugar, Sofía encendía un cigarrillo y brindaba silenciosamente por la amiga que había perdido, pero cuya memoria mantendría viva. Y aquí, en esta habitación de hotel que olía a soledad y whisky, Alejandro Montes sostenía un pedazo de seda roja y dejaba que finalmente el dolor lo atravesara completamente. Lloró por Camila, por Elena, por todas las mujeres que el sistema había masticado y escupido. Lloró por su propia impotencia, por no poder salvarla, por no poder cambiar nada. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron, tomó una decisión. No iba a usar los documentos de Elena. Camila tenía razón. Esa no era su pelea. Ese no era su camino hacia adelante, pero tampoco iba a olvidar, iba a vivir, como ella le había pedido. Pero iba a vivir de una manera que honrara su memoria. Iba a ser mejor hombre, más consciente, más compasivo, más dispuesto a ver a las personas como personas, no como objetos o proyectos o transacciones. Iba a recordar que cada mujer que veía con un vestido elegante en una fiesta cara podría ser otra. Camila, atrapada, sobreviviendo, pagando un precio invisible por seguridad visible. Y cuando tuviera la oportunidad de ayudar, lo haría, sin juicio, sin expectativas, solo porque era lo correcto. Eso sería su tributo, no venganza, sino vivir de una manera que hiciera que el amor de Camila valiera algo. Un año después, marzo de 1986, Alejandro Montes caminaba por las calles de Veracruz. Había venido a cumplir una promesa. El mar brillaba bajo el sol de la tarde. Las gaviotas gritaban. El aire olía a sal y pescado y vida. Encontró el lugar donde Camila había hablado.
una pequeña playa, no muy lejos del puerto, donde las familias locales venían a nadar y los vendedores ambulantes ofrecían cocos y cervezas frías. Se quitó los zapatos. Caminó hasta donde las olas lamían la arena. Metió los pies en el agua. Era exactamente como ella lo había descrito. Hermoso, pacífico, perfecto. Sacó el pañuelo rojo de su bolsillo. El perfume casi se había ido. Solo un rastro débil quedaba. Lo sostuvo por un momento recordando. El jardín, el vestido rojo, los ojos tristes que escondían tanta fuerza, y luego lo dejó ir. El viento lo atrapó, llevándolo sobre las olas, un punto escarlata contra el azul del océano y el cielo. Voló durante largo tiempo, más de lo físicamente posible, como si algo más que el viento lo sostuviera. Y finalmente, cuando desapareció de la vista, Alejandro susurró: «Gracias, Camila. Por todo, descansa». El mar no respondió. Pero no necesitaba hacerlo. Algunas despedidas no requieren palabras, solo requieren soltar y seguir adelante, llevando el amor en el corazón, pero no como cadena, sino como alas. Y así termina la historia de Camila y Alejandro, una historia sobre el precio del amor, el costo de la libertad y lo que significa ser verdaderamente puro en un mundo que constantemente trata de manchar nuestra esencia. Pero tal vez su historia es solo el inicio de tu reflexión. ¿Qué es pureza para ti? ¿Es virginidad física? ¿O es la capacidad de mantener tu humanidad incluso cuando el mundo te obliga a hacer cosas terribles? ¿Es nunca caer? ¿O es levantarte cada vez que caes? Camila vendió su cuerpo, pero nunca vendió su alma. Esa fue su última pureza. ¿Cuál es la tuya? Gracias por acompañarnos en esta historia. Dale like, inscríbete y sobre todo, cuenta en los comentarios qué significó para ti. Porque las historias solo viven cuando son compartidas. Y Camila merece vivir en cada corazón que entendió su lucha. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo amor imposible. Hasta la próxima verdad dolorosa que necesita ser contada. Porque así es la vida. Bella, trágica y absolutamente irreversible. Fin, la última pureza. Una historia sobre amor, poder y redención en el México de los 80, en memoria de todas las Camilas del mundo, las vistas y las invisibles, las recordadas y las olvidadas, las que sobrevivieron y las que no. Sus historias importan, siempre han importado, siempre importarán.